Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Abriendo nuestras Biblias al libro de Jueces capítulo 13 encontramos una preciosa enseñanza y creo que podemos sacar algunos principios que nos van a servir a nosotros como papás. Solamente le voy a dar el contexto porque siempre el tiempo nos hace falta, ¿verdad?, para compartir todo el principio de la palabra. Está una mujer que es estéril, de una vez se lo comparto, es la esposa de Manoa. Manoa se llama el Señor. Y dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 13 que se le apareció el ángel de Jehová, un varón de Dios, y vino a esta mujer. Dice que el aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y la mujer no se atrevió a preguntarle de dónde era, ni de dónde venía, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre, dice la mujer, pero me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. El ángel del Señor se apareció a la esposa de Manoa, que era estéril, y le dice: vas a tener un hijo. Bueno, entonces la mujer asustada salió corriendo y fue a hablar con su esposo y le dio la gran noticia. Le dice: fíjate, acabo de tener una impresión tremenda. Un ángel de Dios se me acercó. Este ángel me dio una gran noticia. Me dijo que yo iba a dejar de ser estéril, que iba a tener un hijo, pero me dio ciertas recomendaciones: que yo ya no tomara vino, que yo no me mezclara con nada de lo que es el jugo de la uva, porque mi hijo va a ser nazareo. Y ustedes saben que nazareo era un voto, era un apartamiento para Dios, y este niño iba a ser apartado, escogido para Dios desde el vientre de su madre. Así es que el nazareo iba a dedicarse todo el tiempo a su Señor. Bueno, hasta ahí está la sorpresa, ¿verdad?, la emoción de aquella mujer. Pero ahora, ¿cuál es la reacción del esposo? Y esto es lo que yo quiero que escuche usted, porque Jueces capítulo 13, versículo 8, nos dicen cuál fue la reacción del esposo. Entonces oró Manoa, el esposo, ¿verdad? Oró a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Fíjese qué impresión. Aquel hombre pudo haberle dicho: bueno, ya te estás volviendo loca, ya estás viendo visiones, ¿qué estás inventando? De repente viste otra cosa. ¿Cuántas cosas pudo haberle dicho Manoa? Haberse burlado de la esposa, o si le hubiera creído, le dijo: bueno, vino un ángel, está bien, ojalá que se cumpla lo que te dijo. Pero aquel hombre Manoa, que era un hombre de Dios, da varios pasos importantes. Lo primero es orar al Señor. Él eleva su oración y le dice al Señor: yo quiero, Señor, que ese ángel que le apareció a mi esposa, si es tuyo, ¿verdad?, ese ángel tiene que aparecerme a mí también, y tiene que mostrarme qué es lo que yo debo de hacer, y también tiene que enseñarme qué debo hacer con ese hijo, porque yo no he sido padre y yo no sé qué voy a hacer con mi hijo, de qué manera yo lo voy a guiar. Eso es lo que nos está enseñando. Entonces, ¿qué principios sacamos nosotros de este padre? Hoy que estamos hablando del padre, las responsabilidades para los padres de familia. Pues la primera es la decisión de buscar a Dios. Ay, mis amigos, si todos tuviéramos esta decisión como una prioridad, el buscar a Dios. Pero usted sabe que cuando hablamos de buscar a Dios, tenemos que hacerlo de la manera adecuada que la palabra lo dice. Hay mucha gente que nos dice: no, si yo busco a Dios, si yo hablo con Dios todos los días, yo me levanto en las mañanas y me encomiendo a Dios, no hay problema, y yo no le hago mal a nadie, y si alguien necesita de mis servicios, pues yo también le sirvo. Y ahí están cuántas gentes buscando
buscando a Dios, pero a su manera, como ellos quieran, ¿verdad? Pero no buscándole de acuerdo a las normas que la palabra establece. Quiere decir que tenemos que tomar primero una decisión, la decisión de buscar a Dios. Manoah oró a Jehová, pero estamos buscando a Dios de la manera adecuada. Y usted sabe que como padre de familia nosotros tenemos la Biblia que nos indica la forma de buscar a Dios. Y quiero que recuerde alguna persona que no conoce al Señor Jesucristo y que me esté escuchando en este momento, que usted no puede buscar a Dios de otra manera si no es a través del único camino que hay para llegar a Dios, y ese único camino es Jesucristo, porque Él mismo dijo: yo soy el camino, en Juan 14 versículo 6. Así es que hay que buscar a Dios. Necesitamos tomar esa decisión, y que la decisión de buscar a Dios sea nuestra prioridad, que de veras tengamos como prioridad la búsqueda de Dios. Y quiero que recuerde que cuando usted como padre de familia está buscando a Dios, usted va a movilizar de tal manera, a través de la influencia que tiene como padre, a que su esposa le acompañe, a que su esposa le siga, y sus hijos van a aprender primero por el ejemplo de sus padres a buscar a Dios también. Y acuérdese que lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Y acuérdese que si instruimos a nuestros hijos en el temor de Dios, estos hijos nunca se van a apartar del camino. Es una promesa que tenemos de parte de Dios. Así es que el primer principio entonces es la búsqueda, la decisión, buscar a nuestro Dios. Bueno, pero ahora miremos el segundo concepto, que es disposición. Solicitar la presencia de Dios. Está bien buscar a Dios, ¿verdad? Hay gente que dice: yo hablo con Dios, fíjese, yo oro, pero yo siento que estoy orando al vacío. Yo siento que Dios a mí no me escucha. Yo siento que Dios a mí ni siquiera me responde. Y yo no solamente le digo, Dios está siempre atento a escucharnos. Dios siempre responde, no siempre responde sí, a veces responde no, y tenemos que esperar entonces, o cambiar de opinión, porque aunque no entendamos muchas veces cuando el Señor dice no, tenemos que saber que cuando el Señor dice no es porque es lo mejor para nosotros, eso es lo que más nos conviene, y entonces tenemos que verlo de esa manera. Pero qué lindo es esta disposición de solicitar la presencia de Dios. Señor, yo no solamente te estoy buscando, estoy tratando de acercarme a ti, sino que yo quiero solicitar tu presencia, esa presencia activa, porque usted y yo entendemos que el Señor, que nuestro Dios es omnipresente, ¿verdad? Sí, Él está en todas partes. Así es que a donde yo vaya, ahí vamos a encontrarnos con Dios, porque ahí está Dios. Pero no es ese el concepto de esta disposición de solicitar la presencia de Dios. Dios está en todas partes. Yo soy templo del Espíritu Santo, entonces Dios está en mi corazón. Pero esta solicitar la presencia de Dios es una presencia activa, que Él nos dirija, que Él nos controle, que Él quite las cosas malas que tengamos, que Él nos guíe a hacer lo bueno para que podamos ser de bendición para nuestros hijos. Y esa disposición es interesantísima, que usted y yo solicitemos la presencia de Dios, dirigiéndonos, controlándonos, diciéndonos qué es lo que debemos hacer, y aún hablándonos a través del Espíritu Santo para frenarnos cuando no tenemos que hacer algo que no está en la voluntad de Dios y que no honra al Señor. Bueno, he hablado de dos cosas interesantes en la responsabilidad de un padre. Primero, la decisión de buscar a Dios. Segundo, la disposición, solicitar la presencia de Dios. Fíjese, dice, entonces oró Manoah a Jehová, o sea, decisión de buscar a Dios. Y después le dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros. Disposición de solicitar la presencia de Dios activa para que nos dirija, para que nos controle y nos frene. Estamos mencionando algunos pasos importantes en la responsabilidad de ser padre, y ya hemos platicado sobre la decisión, ¿verdad? La decisión es buscar a Dios. Ojalá que usted pueda buscarlo, y que pueda buscarlo de acuerdo al orden que Dios establece para esa búsqueda, Jesucristo. Después hablamos de la disposición.
disposición. La disposición es solicitar la presencia de Dios, una presencia activa para que nos dirija, para que nos guíe, para que esté con nosotros bendiciéndonos. Esa es la segunda responsabilidad. Pero la tercera, ahora la más fuerte, es dirección. Vamos a pedir al Señor que nos dé dirección como padres. Y fíjese que este hombre le dice al Señor: bueno, Señor, aquí me presento delante de ti. Está orando. Esa es su decisión de buscar a Dios. Oh Señor, yo te ruego que aquel ángel de Dios, aquel varón de Dios que le habló a mi esposa, venga y que esté aquí conmigo también. Qué bueno. Disposición, solicitar la presencia activa del Señor. Pero ahora, ¿y para qué querés que venga ese ángel y esté contigo? Y dice: y nos enseñe. Fíjese, está hablando de él y de su esposa. Y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Oh, hermanos, esto es fascinante. ¿Cuántos de nosotros nos creemos como padres con que todo lo sabemos primero? ¿A cuántos de nosotros nadie nos puede decir cómo corregir a los hijos? Y nos dicen: no se metan conmigo, yo sé cómo corregir a los hijos. Y yo tengo esta lección, dice algún padre de familia: a mí mis papás me castigaron con leño y yo con leño castigo a mis hijos. A mí mis papás fueron drásticos conmigo y me golpeaban, y con eso me hicieron una persona correcta. De esa manera yo voy a golpear a mis hijos para que sean correctos. ¿Y cuántos de nosotros estamos llevando principios solamente de esclavitud? Porque nuestros padres así nos trataron, así nosotros lo hacemos con nuestros hijos. Cuando podíamos cambiar, cuando podíamos mejorar, podíamos incluso quitar el que nuestros hijos vivieran amargados, resentidos, porque nosotros, en lugar de corregir a nuestros hijos, los estamos desesperando. Y la palabra de Dios nos dice: padres, no provoquen a ira a sus hijos. Qué interesante. Entonces surge la expresión de Manoah cuando dice: Señor, ven y enséñanos, a mi esposa y a mí, pero primero a mí como líder. Enséñanos, no sabemos qué hacer con este niño. ¿Cómo vamos a enseñarle a este niño? Ay, hermanos, cuando hay humildad, cuando uno principia a reconocer que la verdad uno sabe muy poco con respecto a enseñar a los hijos, que uno a veces ha principiado su matrimonio sin ninguna enseñanza. Hermano, yo peleo mucho esto y yo trato de cumplirlo. Eso sí, he tratado a lo largo de todos los años de mi ministerio de enseñar a los padres, porque yo doy este comentario y constantemente lo digo. Miren qué tremendo. No hay una escuela de padres, ¿verdad? No hay una escuela para ser esposos, que uno tuviera que pasar un año en la escuela antes de casarse y antes de ser papá. No hay. Claro que usted me podrá decir: bueno, pero hay libros, usted puede comprar libros. Sí, libros de $100 y pico de quetzales, que mucha gente no tiene acceso a ellos y que por esa razón muchas veces no leen. Yo no digo que no lo hagan, ojalá que podamos leer, pero no hay accesibilidad. Bueno, para eso está el hogar. Y yo le pregunto, salvo respetables excepciones, ¿cuántos de nosotros en nuestros hogares recibimos enseñanza para ser buenos padres? Recibimos enseñanza sobre la sexualidad, sobre cómo comportarnos en la casa, cómo educar a los hijos. No la recibimos, simplemente solo la experiencia que pasamos con nuestros padres. Y bueno, entonces para eso está la iglesia, dicen otros. Y yo les pregunto, ¿cuántos en la iglesia dan responsabilidad, enseñan a los muchachos a que aprendan a la sexualidad? Si cuántos pastores todavía están diciendo: este púlpito es sagrado y aquí no se habla de cochinadas, hablando de la sexualidad, por ejemplo, o hablando de que el muchacho tiene que casarse y tener su relación con su esposa. Entonces nadie se atreve a hablar de eso. Y si no se atreven a hablar de eso, entonces ¿cómo estamos llegando al matrimonio? ¿Cómo vamos a ser esposos buenos, esposas buenas y buenos padres si ni sabemos qué hacer? Aquí es donde está esta dirección, pero bien marcada. Señor, dirígenos, por favor. Señor, oriéntanos. Y hermanos, quiere el Señor que Él mismo levante a muchos siervos que estén dispuestos primero a capacitarse, a buscar dentro de sus experiencias las cosas malas que hicieron y las buenas, y empezar a enseñar a sus jóvenes, a sus hijos, a la juventud de la iglesia, y estarles saturando de enseñanza para que recuerden que cuando se van a casar
estos jóvenes recuerden que de veras recibieron instrucción, y esa instrucción hay que tenerla constante. Señor, manda a tu ángel que nos dé dirección, porque nosotros la verdad no sabemos qué hacer con este niño. Y ahora el Señor le dice, es que este patojo va a ser nazareo, este niño va a ser consagrado a Dios. Peor todavía, más responsabilidad, dice Manoah. ¿Qué hacemos con el hijo para que este hijo cumpla con el propósito de haber venido a esta tierra? Y ahí está la dirección de Dios. Y hermanos, ¿sabe qué es lo fascinante? Que la oración que Manoah tuvo fue dada en respuesta tal como él lo pidió, porque el ángel del Señor se le apareció a Manoah y le volvió a hablar y le dio responsabilidades y le dio indicaciones sobre qué deberían de hacer con el niño que iba a nacer. Al poco tiempo nació el hijo, y usted sabe quién es, ¿verdad? Samson, un hombre que tal vez cayó en carnalidades y en un montón de problemas, pero que fue utilizado por Dios para desquitarse de los filisteos, que era un pueblo súper enemigo de Israel. Y ahí mató a miles y miles de filisteos este hombre, y aún el día que murió y que cayó un edificio sobre él, él mató a miles de filisteos. Así es que aún con su carnalidad y todas las luchas que este hombre tuvo, miren, pudo cumplir con responsabilidades que Dios tenía para él, liberar a su pueblo Israel, convirtiéndose en uno de los jueces de Israel. Pero mis hermanos, la responsabilidad es de nosotros los padres. Pidámosle al Señor su dirección. Señor, no sé qué hacer con mis hijos. Señor, indícame qué hacer con mis hijos. La Biblia está llena de enseñanzas, la Biblia está llena de principios que solamente tenemos que aprender a buscarlos, y cuando los busquemos, hermano, entonces vamos a encontrar la luz que necesitamos. Fíjese que cuando uno lee Proverbios capítulo 21 verso 31, ese versículo es tremendo. Dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Uno tiene que hacer sus preparativos, uno tiene que esforzarse un poco, está bueno, vamos a esforzarnos, pero tenemos que depender de Dios. Yo a esto le llamaría, tal vez el próximo domingo hablamos un poquito más sobre esto, de la diligencia y la dependencia de Dios. Diligencia porque usted tiene que aportar, usted tiene que sacrificar, usted tiene que dedicar tiempo a su familia, a sus hijos. Y la dependencia, porque nosotros podemos hacer muchas cosas. El caballo se puede alistar para ir a la guerra, pero no va a depender del caballo la victoria, dice el Señor, sino que la victoria va a depender del que da la victoria, que es nuestro Dios. Así es que yo voy a hacer mis preparativos, yo voy a prepararme para ser padre, yo voy a capacitarme para ser padre, yo voy a preguntar, yo voy a consultar, pero hermanos, voy a depender de Dios. Y aquí está la dirección. Señor, solicito tu ayuda. Que Dios nos ayude con esta responsabilidad. Y vuelvo a repetir, padres de familia, feliz día, que Dios los bendiga, que Dios esté con ustedes, que les provea, que en esta crisis económica, de violencia, de maldad, de pornografía, de perversidad que estamos viviendo, el Señor los utilice para sacar avantes a sus hijos en limpieza, en santidad, caminando en medio de un mundo lleno de fango, pero que nuestros hijos salgan avantes a través de padres responsables que tengan una decisión de buscar a Dios, que tengan la disposición de solicitar la presencia activa del Señor, y que pidan dirección para que el Señor les guíe a ser buenos padres. Feliz día. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.